Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 versus al Xiaomi Mi 9 SE. El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos apreciar la bandeja para la tarjeta SIM en el borde lateral izquierdo. Debemos recalcar que no contaremos con bandeja para las tarjetas microSD, con lo cual no podemos expandir su memoria de almacenamiento. Por otro lado tenemos los botones físicos de encendido, bloqueo y volumen al otro lado y sin ningún otro añadido a este nivel. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas, como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque si se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso.
En el Gen 9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. El Huawei Gen 9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software. Es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el Gen 9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este Gen 9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo, por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. El Huawei Gen 9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados.
Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2x. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2x y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2x puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Xiaomi Mi 9 SE es de 1.000.000 de pesos colombianos, que equivalen a 5.550 pesos mexicanos, que a su vez son $288, que equivalen a 260 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime le gana al Xiaomi Mi 9 SE en botonera, batería y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos: RAM, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son diseño y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.